¿Por qué está sucediendo esto? En este momento nos enlazamos con el doctor Antonio Serrano Camarena, reconocido economista y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, asesor de muy diferentes cámaras y organismos empresariales en materia económica. Doctor Serrano, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Aquí con todas las ganas y con todo el empeño para seguir analizando las locuras de la economía, no solo a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. Sí, como tú bien lo dices, las locuras. El precio de la gasolina y el dólar siempre andaban más o menos al mismo nivel. De repente la gasolina se nos fue hasta 25, 26 pesos. El dólar estaba muy barato, lo que ocasionó que aquí en la región las empresas tuvieran muchos menos ingresos y por lo tanto el reparto de utilidades fuera muy bajo. Se generó todo un descontento en el sector industrial. Pero ahora el dólar se está yendo por las nubes. ¿A qué obedece esto desde tu punto de vista? Tú que lo sabes explicar en español a nuestra audiencia. Bueno, primero, tenemos dos motivos centrales. El primero es que a los inversionistas internacionales que habían traído su dinero en grandes cantidades de otros países, no les gustó la idea, en primer término, como lo acabo de decir, de que haya un partido que vaya a tener un poder casi total, un poder omnioso, que pues prácticamente les va a dar la capacidad para cambiar leyes y hacer cambios como más les parezca desde una perspectiva política. También en el segundo punto, no les gustó que desde el inicio de la semana pasada toda la información haya sido en temas políticos, cuando una de las necesidades principales es atender a la economía. ¿Por qué? La economía se ha venido dejando sola, no ha habido cambios importantes que se requieren y que son necesarios para que la economía funcione mejor. No hay dinero para infraestructura, no ha habido cambios importantes en las políticas fiscales para darle dinero a los estados y los municipios que realmente necesitan dinero ahorita más que nunca. Nada de eso se trató. Ah, pero eso sí, se mandó la señal de que iba a haber ajustes políticos en torno a las pues, situaciones que todavía tiene pendientes el presidente, por ejemplo, con el Poder Judicial, algunas otras cuestiones relacionadas a cambios en la Constitución, precisamente en el ámbito político, en el ámbito de los programas sociales, pero prácticamente nada en lo relacionado a lo que tiene que ver con la economía. Y es ahí donde viene la preocupación. Salieron grandes capitales de México, lo que hizo que el tipo de cambio se disparara. La verdad es que no tendríamos de qué preocuparnos porque hay que ser muy claro. El dinero que salió fue parte de los excedentes que llegaron para aprovechar este gran diferencial entre las tasas de interés de Estados Unidos y las tasas mexicanas, que por cierto, pues se van a mantener, seguirán manteniéndose. Y por otro lado, pues bueno, había un exceso de dólares porque había fondos internacionales que se habían venido a refugiar a México, donde pues prácticamente la inflación no tenía efecto, las tasas de interés eran altas y entonces estaban generando rendimientos, nada más para que lo sepas, del 6% real descontando la inflación, un rendimiento que prácticamente en ninguna parte del mundo se estaba dando, y entonces ahí es donde había mucho capital extranjero en México, por eso un tipo de cambio tan bajo, pero ya pues se corrigió, por así decirlo de alguna forma, esta situación de un exceso de dólares. El tipo de cambio que debe de haber es de 18.30, 18.40. Entonces ya estamos en algo que en economía se llama el tipo de cambio de equilibrio. Y ese tipo de cambio de equilibrio le va a dar más estabilidad a los exportadores sin castigar a los importadores y sin generar una presión inflacionaria para nuestra economía. Eso es lo que tenemos ahorita en esa parte. ¿Cómo debe de actuar el gobierno federal ante esta situación de estos capitales que se están yendo para que esto no siga sucediendo? Hay capitales especulativos. Yo no me atrevería primero a decir que esos capitales se tienen que quedar. No necesariamente todos los capitales se tienen que quedar, porque no todos los capitales se están ocupando. Entonces, tener dinero
para los bancos, para las instituciones financieras, que no se puede prestar. Es una situación que les genera pérdidas. Entonces, no, aquí lo que tendríamos que ver es hasta dónde los fondos que tienen confianza en México y que están depositados a largo plazo, que están depositados a 10, 12 años, siguen, que parece que esos no se han movido ni tienen intenciones de moverse. Lo que se ha movido hasta ahorita, insisto, son los famosos capitales golondrinos. Son capitales que vienen, aprovechan cualquier coyuntura como la que teníamos. Tú lo dijiste, un tipo de cambio en 16.60, 16.80, tasas de interés del 11% que no van a cambiar, una tasa de inflación del 4.6%, pues son condiciones ideales para traer capitales. Esos capitales son los que ya se fueron y que estaban generando dos daños importantes a la economía. Primero, un tipo de cambio demasiado barato que no tiene razón de ser. En México, desgraciadamente, pues nos importa demasiado el tipo de cambio porque nos da una sensación de bienestar o una sensación de daño en la economía. Y ninguna de las dos cosas son reales. En realidad, el tipo de cambio no refleja factores económicos internos de coyuntura de la economía. El tipo de cambio refleja los factores que los agentes económicos internacionales ven sobre un país y que a través de la oferta y la demanda se define ese precio en el mercado. No lo define ni México ni el Banco de México, lo define un mercado internacional. Y en segundo lugar, el gobierno, al contrario, debe de estar tranquilo porque se está dando lo que en economía se llama un proceso de esterilización. Y ese proceso lo que está haciendo es sacar los dólares que no se prestan, que nadie quiere, el dinero que no está siendo parte del sistema circulatorio de la economía nacional, está saliendo del país, dejando ahora sí condiciones de equilibrio que en el corto plazo nos van a ayudar primero a que el sector externo tenga más capacidad. ¿Perdón? Sí. No, continúa con tu explicación, se interrumpió Ah, un poquito aquí. entonces, sí, entonces ahorita lo que tenemos es una economía que si bien nos preocupa por la depreciación del tipo de cambio, si tú te das cuenta, ya hoy es el cuarto día que tenemos un tipo de cambio que se mueve alrededor de los 18.40. Ya no hay problema. La preocupación para nosotros como economistas ahorita no es este momento. Viene algo que le llamamos, este se llama el primer escalón. El segundo escalón monetario que vamos a tener con el dólar va a empezar por allí de octubre. ¿Por qué? Porque es cuando las campañas electorales en Estados Unidos van a estar ahora sí a todo vapor y probablemente, si no es que lo más seguro y sobre todo si va Donald Trump como candidato, vamos a tener a nuestro país en la punta de las campañas electorales siendo atacado principalmente por cuestiones migratorias. Ya lo vimos con Donald Trump en la elección de hace 8 años y lo más probable es que esa estrategia que le dio buenos dividendos sea usada nuevamente y eso le ponga presión al tipo de cambio. Ahí sí sería una presión exógena, una presión externa, que en términos prácticos no se debe a cuestiones económicas nacionales y por consiguiente eso por allí tendría un efecto importante en la economía nacional, generándonos principalmente presiones inflacionarias y muy seguramente la imposibilidad para reducir las tasas de interés que siguen estando sumamente altas, evitando que la gente tome créditos hipotecarios, que las empresas tomen créditos para ampliar sus operaciones, que los exportadores puedan financiarse para hacer más negocios con el sector externo. Eso es lo que tenemos ahorita ya sobre nosotros. Ya no veremos movimientos importantes en el tipo de cambio. Ahí nos vamos a quedar alrededor de los 18 pesos para tranquilidad de todos y hasta puedo decir para felicidad de todos. Una de las cosas que dijo el presidente y que también por eso no le preocupó mucho es que, bueno, la economía como está ahorita está más o menos bien. La verdad es que sí está más o menos bien. El tipo de cambio, insisto, se debe a una depuración de gente que trajo su dinero para especular
para ganar mucho dinero en muy poco tiempo con las condiciones económicas que estaban en ese momento y que una vez terminando la elección y dejando en claro cuál iba a ser la política económica que íbamos a seguir, ese capital decidió que México no era el lugar para poder estar especulando. Esas son, la verdad, las condiciones que nosotros ahorita estamos viendo en el mercado y que definen primero el tipo de cambio en este momento. E insisto, para septiembre, octubre tendremos el segundo escalón en lo que vendrá a ser el tipo de cambio del peso frente al dólar. Muchísimas gracias, doctor Serrano. Muy completa tu explicación y nos da muchísima tranquilidad, como espero que se le haya dado a la audiencia. Ya las cosas empiezan a normalizarse y vamos a seguir en esos niveles. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Te mandamos un gran abrazo. Buenos días. Igualmente, muy buenos días. Un abrazo a todos. Hasta luego.